Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. A ver si nos dejan tranquilos y podemos un poquitín. Del Evangelio según San Lucas. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino nuevo reventaría los pellejos, y el vino se derramaría, y los pellejos se echarían a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse en pellejos nuevos. Nadie, después de beber el vino añejo, quiere del nuevo, porque dice, el añejo es el bueno. Esto aparece en el capítulo 5 de San Lucas, al final. Y es muy interesante, sí, porque depende cómo se interprete y llegamos a unas conclusiones u otras, ¿vale? ¿Qué es el vino viejo? ¿Qué son los pellejos viejos? Bien. Los pellejos viejos es esa manera mundana, digamos, que lleva al ser humano arrastrando toda la historia de la humanidad. ¿Sí? En el espíritu del ser humano, ¿sí? Aunque parezca que hayan pasado siglos y siglos y siglos, ¿sí? se sigue siendo adorador de múltiples dioses, como los romanos, ¿sí? Después leeré una cosa acerca de este momento histórico, ¿no? Del politeísmo, digamos, de las grandes familias de dioses y diosecillos, de los griegos y los romanos, ¿no? Pero eso, en el fondo, inconscientemente, en nuestro mundo, ¿vale? Se sigue dando, sí, se sigue dando. Hoy en día hay una veneración implícita, no explícita, no decimos abiertamente, no, es que yo adoro a una deidad distinta, ¿no? Pero sí que es implícito, sí. El concepto de, o sea, la tendencia a buscar la belleza física, sí. El amor tanto en cuanto es erotismo, digamos. En las redes sociales, ¿no? Las páginas eróticas, la tendencia del ser humano, digamos, a esto, ¿vale? Esto no ha cambiado nada en miles de años, esto sigue siendo así. Lo que ocurre es que en el Imperio Romano era explícito, en los griegos era explícito, sí. Es el culto a Venus, la diosa, digamos, del amor, de la belleza, del erotismo, que antiguamente los griegos le llamaban Afrodita, el culto a Afrodita. Entonces, podríamos decir que existe un culto subliminar, implícito, ¿sí? A Venus, a la diosa Afrodita, sí, sí. La fortuna, la diosa Fortuna griega, romana, que se llamaba, los griegos la llamaban Quique, ¿vale? Es la diosa de la suerte, el destino, la prosperidad, ¿sí? Vale. ¿Existe hoy en día un culto explícito al dinero? No, pero sí implícito. O sea, sigue estando en el corazón del hombre esa tendencia a la avaricia, ¿sí? A la avaricia, a la suerte, ¿sí? ¿Quién no juega a la lotería? A la suerte, al destino, ¿no? Que el destino me sea propicio, a la prosperidad. El tema del comercio, de las empresas,
de la lucha, digamos, por la supervivencia, ¿no? O por el enriquecerse lo más posible, ¿no? Nosotros no es explícito, sino es implícito. Es el culto a Minerva, diosa romana, ¿sí?, del comercio. O a Atenea, también, en la parte griega, la versión griega de los griegos, ¿no? Atenea. Que el negocio vaya bien. ¿Es un culto explícito? No, nadie tiene a la diosa Atenea, digamos, o a Minerva, la tiene puesto en su, creo yo, vamos. Pero sí implícitamente está. Marte, el dios Marte de los romanos, que es el dios Ares de los griegos, es el dios de la guerra, ¿sí? El dios de la guerra. Eso sigue implícito en el corazón de los seres humanos miles y miles de años de que se tuviera un culto explícito acerca del dios de la guerra, digamos, para que consigamos la victoria y acabemos con nuestros enemigos, ¿sí? Curiosamente, en el mundo romano, Marte, el dios de la guerra, era el padre de Rómulo y Remo, los fundadores del Imperio Romano, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en la esencia del Imperio Romano está el hierro. Digamos, bueno, bíblicamente, cuando aparece la imagen del hierro, ¿sí?, se refiere a los romanos, ¿sí?, al Imperio Romano, ¿vale?, que con sangre y espada, digamos, a base de sus ejércitos, conquistaron el Mare Nostrum, ¿no?, el mundo creado, el mundo, ¿vale?, o la inmensa mayoría, ¿sí? Y a Dios, digamos, tiene que haber un Dios por encima de toda esa familia de dioses, ¿no? Le vamos a llamar Júpiter, ¿sí? Júpiter está ahí colgado en las estrellas, cuya versión griega es Zeus. Zeus es una palabra griega de la que nosotros traducimos como Dios, ¿sí? Aunque en la traducción cristiana es otra cosa distinta, pero está eso, ¿sí? Hermano de Neptuno, de Poseidón, de otro hermano más, no me acuerdo bien. O sea, es un panteísmo, ¿sí? Tenemos también a Tellus, es una diosa griega, es la diosa de la tierra, la creación. Perdón, es una diosa romana, Tellus. La diosa griega se llamaba Gea, como Pangea, ¿sí? El culto a la tierra, a la creación, la obsesión por el cambio climático, todo esto, ¿vale? Esto no es de ahora, ¿sí? Esto es tan antiguo como el hombre, ¿vale? Bueno, pues todas estas cosas, sí, es lo que llamaríamos los pellejos viejos o el vino viejo, ¿sí? El hombre busca la fortuna, busca el erotismo, busca el comercio, busca la suerte, el destino, la prosperidad, busca ganar en la guerra, ¿sí?, o hacer la guerra, ¿vale? Este es, digamos, los pellejos viejos, el vino viejo, ¿vale? Y San Agustín explica qué son los odres nuevos. Hemos leído en el Evangelio que nadie puede poner vino nuevo en odres viejos, en pellejos viejos, porque revienta, ¿vale? Es interesante porque el vino se solía fermentar en Israel y en otros, en el Mediterráneo, en cisternas o bien no me sale el nombre, en vasijas de barro, ¿vale? De tal manera que en la fermentación el azúcar del mosto que has cosechado, ¿vale?, se convierte en etanol, en alcohol, y desprende dióxido de carbono caliente,
sea, el vino al fermentar, el mosto al fermentar, se calienta, ¿vale? Si echas ese mosto en un pellejo ya usado, porque era la manera de transportar con facilidad vino de un sitio a otro, digamos, con pieles de cordero o tal, se hacía como una bolsa, una bota, decimos aquí en Aragón, ¿verdad? Pero se hacía una bolsa donde se echaba el vino, ¿vale? Entonces, el pellejo viejo no aguanta ese vino nuevo que está fermentando o se acaba de fermentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque echa dióxido de carbono, tiene calor, y si no le abres un poquito, estalla, se rompe, o sea, no aguanta, ¿vale? Quiere decir que cuando Jesús habla del vino nuevo, el vino viejo, los odres viejos, los odres nuevos, no se está refiriendo en cuanto a los odres viejos, a la liturgia antigua en latín, no tiene nada que ver con eso. Y tampoco se está refiriendo al mundo judío, ¿sí? Como contraposición al mundo cristiano, no. Está hablando del corazón del hombre, ¿sí? No lo digo yo, lo dice San Agustín, lo leeremos ahora, ¿vale? Bien. No se trata de eso, no se trata de decir lo viejo ha pasado, ahora comienza lo nuevo, ¿vale? En ese viejo nuevo metemos este versículo y así justificamos las rupturas, ¿no? No es eso, ¿no? Bien, San Agustín dice en el Sermón 267, habla en otros sitios, digamos, en el comentario del Evangelio según San Juan de San Agustín, o en La Ciudad de Dios, también lo comenta, pero aquí hay un sermón que lo menciona de pasada, pero es interesante, ¿vale? Hablando del día de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, dice que los apóstoles, a la espera de la promesa del Espíritu Santo, estaban en una casa reunidos en oración, puesto que ya deseaban con idéntica fe lo mismo que pedían con la oración y anhelaban en su espíritu. Eran odres nuevos a la espera del vino nuevo del cielo. O sea, eran hombres que ya pasaban del politeísmo romano o del politeísmo griego, con todo lo que tiene, el erotismo, el culto a la tierra, el culto al comercio, el culto a la prosperidad, la muerte, la búsqueda del destino, ¿sí? El culto a la guerra, ¿sí? O atribuir las catástrofes, digamos, a los dioses, ¿no? Todo eso lo tenían ya aparte, eran odres nuevos. Y tenía que venir un vino nuevo, ¿sí? Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿vale? El Espíritu Santo en pellejos viejos rompe los pellejos. Los pellejos no tienen vinos viejos, o sea, en pellejos viejos no tiene capacidad. Se rompen, no sirven. ¿Vale? Entonces tienen que ser pellejos nuevos, tienen que ser odres nuevos, ¿vale? ¿Para qué? Para que el vino pueda fermentar o terminar de fermentar en esos odres sin reventarlos, ¿vale? Bien. El ser humano tiene que deshacerse de todo ese politeísmo, es una idolatría, ¿sí? Eso está prohibido en el Antiguo Testamento, no adorarás a otros dioses que al Señor. Esto es así, ¿vale? Entonces, quitando todo el panteón de dioses del Estado, por decir así, o del culto al César, es también una idolatría, entiéndase lo que se deba, ¿vale? Los apóstoles en Pentecostés están esperando el vino nuevo. Bien. Y aparece, y llegó, dice San Agustín. Aquel gran racimo había sido ya pisoteado y glorificado, se refiere a Jesucristo. Leemos en el Evangelio, todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Una vez que Jesucristo es glorificado, que la vid se convierte
en mosto, ¿sí? Es recibido por los apóstoles, ¿vale? Y actúa de ellos de tal manera que ya no tienen miedo, ni tienen miedo a los judíos, ni tienen miedo a los romanos. Y van a lanzar algo nuevo, absolutamente nuevo. Si analizamos la palabra nuevo en el Nuevo Testamento, podemos alucinar. Un cielo nuevo, una tierra nueva, todo lo hago nuevo. Lo nuevo, ¿vale? Y entonces salen con tanto entusiasmo a las calles que la gente dice, a las 9 de la mañana, la gente dice, esos están borrachos, están llenos de mosto, dice la Biblia de Jerusalén, esos están borrachos. Y hacen ahí pegando gritos, hablando en lenguas, anunciando el querigma, ¿no? El Cristo ha resucitado. Están bebidos esos tíos. Lo dicen a mala idea, digamos, lo dicen con mala intención, pero en el fondo dicen una realidad, están diciendo una realidad. Están llenos de mosto, dice. Tienen en su interior un vino nuevo, de alegría, de paz, de dones del Espíritu, ¿sí? Es algo completamente distinto, ¿vale? Bien, ese espíritu, digamos, se mantiene en el cuerpo de la Iglesia de tal manera que en esa nueva manera de pensar todos tienen un mismo pensar y un mismo sentir, aunque todos son distintos, pero tienen un mismo pensar y un mismo sentir, ¿vale? Y dice San Agustín que si alguna vez es necesario amputar algún miembro del cuerpo, nos referimos a la Iglesia, ¿sí? Dice, acontece en el cuerpo humano que amputar un miembro, la mano, un dedo, un pie, ¿acaso el alma va tras el miembro cortado? Mientras estaba en el cuerpo, vivía. Una vez cortado, perdió la vida. De idéntica manera, el hombre cristiano, atentos a esto, es católico mientras vive en el cuerpo. Hacerse hereje equivale a ser amputado, y el espíritu no sigue a un miembro amputado. Por tanto, si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, conservad la caridad, amar la verdad y desead la unidad para llegar a la eternidad. Lo repito porque es interesante. Por tanto, si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, 1. Conservar la caridad, el amor, de ese espíritu nuevo, de ese vino nuevo en odres nuevos. Conservar la caridad. 2. Amar la verdad. La verdad. Y 3. Desead la unidad para llegar a la eternidad. Hay veces que la Iglesia te pueden amputar, ¿sí? O desean amputarte, quitarte del medio, ¿sí? O hay veces que uno mismo quiere amputarse, no quiere saber nada con el corpus ecclesiae, digamos, en la comunión de la Iglesia. Se pierde la vida del Espíritu, ¿vale? Porque el Espíritu está en la caridad, en la verdad y en la unidad, ¿vale? Pues esto es todo lo que os quería decir, ¿sí? Hay gente que lee perversamente este versículo del vino nuevo en odres nuevos. Por ejemplo, Lutero, Calvino, etc. También lo menciona Søren Kierkegaard y Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Para justificar un cambio, ¿vale? Lutero era para justificar la reforma protestante, que tenía que ir en odres nuevos porque lo viejo, entiéndase, la Iglesia Católica había pasado. Mal, error, ¿vale? Nietzsche era judío, claro, no es otra cosa.
Y los cristianos podían decir, no, el marcionismo, ¿no? Es decir, como lo importante es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ya no importa, esos son odres viejos, vino viejo en odres viejos, que al que lo pruebe le gustará ciertamente, pero ahora viene lo nuevo. Pues eso tampoco es correcto, ¿sí? Es una herejía condenada por la Iglesia llamada marcionismo, ¿sí? No despreciamos para nada el Antiguo Testamento, es más, no se puede entender a Jesucristo, al Nuevo Testamento, no se puede entender a San Pablo. En realidad no se puede entender nada sin el Antiguo Testamento, o sea, sin la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, los libros proféticos y los libros sapienciales, ¿vale? ¿Por qué? Porque no pertenece a nuestra cultura occidental. Nuestra cultura occidental es pagana, de raíces paganas, de los dioses romanos, ¿sí? Entonces, nuestra cultura cristiana, sí, tiene su raíz como el injerto de un olivo en Israel. ¿Entendéis? Y uno puede entender mucho mejor la grandeza, digamos, de la Iglesia, la grandeza inconmensurable de Israel, ¿sí? Nosotros somos hijos adoptivos de la promesa de Dios, ¿sí? De la promesa de Dios. Y ellos, como decía San Juan Pablo II, son nuestros hermanos mayores en la fe, con lo cual no es una cuestión de judaizante, ¿sí? Pero sí que es una cuestión de decir la verdad, de un respeto absoluto a las tradiciones judías, etc., porque a través de ellas comprendemos 1000 veces mejor a Jesucristo, ¿sí? Así lo hicieron los santos padres, ¿sí? Quiero decir, los padres de la Iglesia sabían griego, muchos sabían hebreo, y si no consultaban, como San Jerónimo, ¿sí? Que para traducir la Vulgata consultó con los sabios más importantes, los rabinos más importantes de ese momento, ¿sí? Para ver si el matiz de una palabra era exactamente así, o en hebreo decía otra cosa, ¿sí? Eso es importante, es muy importante. Si no, tendemos a politizar, a hacer facciones. Ya os digo, el vino nuevo y el vino viejo, los odres nuevos, los odres viejos, no se refiere a Israel, al Antiguo Testamento, ni se refiere a la Reforma Protestante, no. Ni se refiere a los sistemas religiosos o al sistema existencial de Kierkegaard, no. No se refiere a eso. Está hablando de nosotros y el mundo, ¿vale? No se puede, no se puede. Vosotros no sois del mundo como yo no soy del mundo. Yo os he sacado del mundo, ¿vale? Aunque vivís en el mundo, pero yo os he sacado del mundo, ¿vale? Dice Jesús. Entonces, tras ese panteísmo oculto, pero cierto, ¿sí? Que reside no estructuralmente quizás, pero sí en las personas. O sea, lo que nos sale es la fortuna, el comercio, la suerte, el destino, el erotismo, el poder, ¿sí? Poder renunciar a ese politeísmo para tener un solo Señor, que no es Júpiter, no, sino que se llama Jesucristo. Ese es el vino nuevo, ¿vale? El vino nuevo. Sí. Pues nada, ánimo. O sea, quería hablar de esto, sí, porque hay veces que se utiliza la escritura como piedra arrojadiza. No se trata de pegar cristazos por aquí y por allá, no. Se trata de poder entender, de ser una sola cosa, como dice San Agustín. Conservad la caridad, amad la verdad, que es difícil, si no está ideologizado, no veo otra cosa más que amar la verdad y desead la unidad, que no se rompa la comunión, que no se rompa el cuerpo, ¿vale? Que nadie quiera autoeliminarse, o que no queramos eliminar a nadie,
porque todos somos necesarios, ¿sí? Porque el Espíritu sopla en su iglesia de la manera que Él quiere y como Él quiere y suscita lo que Él quiere. Y son tan hermanos nuestros como los de mi parroquia. O sea, somos hermanos, ¿vale? Bueno, el vino nuevo va en odres nuevos. Que nuestro corazón sea odre nuevo, para que pueda venir a nosotros el Espíritu, ¿sí? El Espíritu. El vino también es un símbolo de la alegría, ¿vale? Que el Señor nos ayude a esto, ¿vale? Que nos lo conceda, ¿vale? Para que ser en verdad hijos de Dios. Hijos de Dios. Bueno, pues nada, os dejo, ¿vale? Nos vemos la semana, si Dios quiere, nos vemos la semana próxima. Adiós.